Hoy le he escrito a la compañía y les he dicho que no estaba interesado en hacer una segunda saturación, dado la fecha en la que estamos y que no me metieran en el equipo en el que debía estar, y que, bueno, que me quería ir a casa. No inmediatamente, pero cuando acabe mi contrato. Eso me sitúa a final de mes moviéndome en dirección a Europa. Pero aparentemente solo hay 6 buceadores y cuentan con ellos, incluido yo, para entrar en los siguientes equipos para acabar lo grueso del trabajo, que todavía no se ha tocado ningún 36 bajo el agua. Solo estamos haciendo el riser y lo que son los spur y los tires y demás. No se ha hecho nada todavía, o sea, queda un montón de trabajo por hacer. Y ahora de repente me necesitan. Claro, y si me voy les pongo en un aprieto porque tienen que traer a alguien fuera del país, las cuarentenas, tal. Pero ahora que me necesitan, pues hombre, ¿cómo no vas a hacer eso? Una vez más se demuestra que las compañías siempre son eso. Empresas de facturar dinero, no se mira el nivel humano ni nada y solo somos números. Decepcionante, siempre. Nunca acabas de terminar de decepcionarte. Sobre todo con el superintendente, que es el responsable directo de esta situación. Y nada. Tienes que convivir con tus demonios y decidir, siempre tomar decisiones. Pero claro, no vas a dejar a la empresa tirada, ¿no? ¿O sí? Bien, una vez que el basket ha sido utilizado por los buceadores, sube a superficie y hay que resetear todos los jacks y volver a hacer todo el trabajo de nuevo, colocar las herramientas en su sitio, sacarles el aceite, recuperar los pistones, preparar las reaction nuts, en fin, y es el trabajo que se hace un poco entre todos en cubierta y vamos desplazando todas las herramientas al basket y lo dejamos listo para una nueva intervención. What you fits? What you fits? You're gonna get little and little. If they use it, put it back in a basket and go to that end. They can't. They can't because When I saw them, and then I saw them clamping on the things, and I'm like, why are they? They didn't really have to do that because it only extended out like you've probably got about an inch and a half of it in straight so that 17, 18. One remaining. no 10, 10 and 2. 10, 10 and 2. Como recordaréis del capítulo anterior, la tubería quedó suspendida, sujeta por 2 blockchains y encarada a la anterior sección, esperando ser alineada. Estos buceadores han acabado la siguiente fase, donde han retirado el floating plate, han alineado la tubería y han conseguido hacer el cierre de la misma. En la operación que podemos observar ahora, los tornillos ya están insertados, el gasket ya está dentro, las tuberías están empezando a ser apretadas y estamos en la fase de hydratite. Podéis observar que todos los whips están colocados, están conectados y la línea o power line que viene de superficie está conectada en la T-piece, que son esas 2 mangueras inferiores izquierdas que caen hacia abajo de la tubería. El proceso será el mismo. Empezarán a hacer diferentes fases de apriete donde
Tras cada apriete se irán moviendo las tuercas para recuperar el espacio y contando las vueltas de cada tuerca y diciéndolas al supervisor. Una vez acabadas las 3 fases de cierre, se desconectará la manguera, se hará una prueba de presión en uno de los tornillos y se retirarán todos los whips, todas las reaction nuts y todos los jacks. Como veis, la posición no facilita el proceso y será una labor que les va a costar sudor, sangre y lágrimas a estos buceadores. But they are like this. Okay, 2 plus 3. 2 plus 3. Pam 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 pam. Hasta el próximo capítulo.